La naturaleza de Dios. Puesto que el concepto más elevado que el hombre puede tener de Dios está contenido dentro de la idea y el ideal humanos de una personalidad primordial e infinita, es permisible, y puede resultar útil, estudiar ciertas características de la naturaleza divina que constituyen el carácter de la deidad. La naturaleza de Dios puede comprenderse lo mejor por la revelación del Padre que Micael de Nevadon desplegó en sus múltiples enseñanzas y en su extraordinaria vida mortal en la carne. El hombre también puede comprender mejor la naturaleza divina si éste se considera a sí mismo como un hijo de Dios y mira al Creador del paraíso como su verdadero Padre espiritual. La naturaleza de Dios puede estudiarse en una revelación de ideas supremas, el carácter divino puede considerarse como una representación de ideales excelsos, pero la más esclarecedora y espiritualmente edificante de todas las revelaciones de la naturaleza divina ha de hallarse en la comprensión de la vida religiosa de Jesús de Nazaret, tanto antes como después de que alcanzara plena conciencia de la divinidad. Si la vida encarnada de Micael se toma como antecedente de la revelación de Dios al hombre, podemos intentar poner en símbolos verbales humanos ciertas ideas e ideales respecto a la naturaleza divina que acaso pueden contribuir a una mayor iluminación y unificación del concepto humano de la naturaleza y el carácter de la personalidad del Padre Universal. En todos nuestros esfuerzos por aumentar y espiritualizar el concepto humano de Dios, nos vemos grandemente impedidos por la limitada capacidad de la mente mortal. También estamos gravemente impedidos en la ejecución de nuestra tarea por las limitaciones del lenguaje y por la pobreza del material que se puede utilizar con fines de ilustración o comparación en nuestros esfuerzos para describir los valores divinos y presentar los significados espirituales a la mente finita y mortal del hombre. Todos nuestros esfuerzos por ampliar el concepto humano de Dios serían poco menos que inútiles excepto por el hecho de que el ajustador otorgado del Padre Universal reside en la mente mortal y la impregna el espíritu de la verdad del Hijo Creador. Dependiendo, por lo tanto, de la presencia de estos espíritus divinos en el corazón del hombre para que les asistan en la ampliación del concepto de Dios, emprendo con regocijo la ejecución de mi mandato en el sentido de intentar la descripción más amplia de la naturaleza de Dios para la mente del hombre. La infinidad de Dios. En cuanto al infinito, no podemos encontrarlo. No se conocen las huellas divinas. Su comprensión es infinita y su grandeza es inescrutable. La enceguecedora luz de la presencia del Padre es tal que para sus criaturas bajas él aparentemente mora en la espesa tiniebla. No solo son sus pensamientos y planes inescrutables, sino que él hace innumerables cosas grandes y maravillosas. Dios es grande, no lo comprendemos ni puede contarse el número de sus años. Habitará verdaderamente Dios en la tierra. Mirad, el cielo, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de universos no pueden contenerlo. Cuán inescrutables son sus juicios e indescifrables sus caminos. No hay sino un Dios, el Padre Infinito, quien también es un Creador fiel. El Creador divino es también el ordenador universal, la fuente y destino de las almas. Él es el alma suprema, la mente primordial y el espíritu ilimitado de toda la creación. El gran controlador no comete errores. Él resplandece en majestad y gloria. Dios el Creador está completamente exento de temor y enemistad. Es inmortal, eterno, existente por sí mismo, divino y magnánimo. Cuán puro y hermoso, cuán profundo e insondable es el excelso antecesor de todas las cosas. El infinito es más excelente por lo que él se imparte a sí mismo a los hombres. Es el principio y el fin, el Padre de todo propósito bueno y perfecto. Con Dios todas las cosas son posibles, el Creador eterno es la causa de las causas. A pesar de la infinidad de las maravillosas manifestaciones de la personalidad eterna y universal del Padre, Él es ilimitadamente autoconsciente de su infinidad y de su eternidad, del mismo modo conoce plenamente su perfección y su poder. Él es el único ser en el universo, además de sus divinos coordinados, que experimenta una perfecta, propia y completa evaluación de sí mismo. El Padre satisface constante e infatigablemente la necesidad de las diferenciales de demanda de Él, según ésta cambia de tiempo en varias secciones de su universo maestro. El gran Dios se conoce y se comprende, es infinitamente autoconsciente de todos sus atributos primordiales de perfección. Dios no es un accidente cósmico, ni un experimentador del universo. Los soberanos del universo pueden emprender aventuras, los padres de las constelaciones pueden hacer experimentos, los líderes del sistema pueden practicar,
Pero el Padre Universal ve el fin desde el principio, y su plan divino y su propósito eterno realmente abarcan y comprenden todos los experimentos y todas las aventuras de todos sus subordinados en todos los mundos, sistemas y constelaciones de todos los universos de sus vastos dominios. Ninguna cosa es nueva para Dios, y ningún acontecimiento cósmico le resulta una sorpresa. Él habita el círculo de la eternidad. Sus días no tienen principio ni fin. Para Dios no hay pasado, ni presente, ni futuro, todo el tiempo es presente en cualquier momento dado. Él es el grande y el único yo soy. El Padre Universal es absolutamente y sin cualificaciones infinito en todos sus atributos, y este hecho, en sí mismo y por sí mismo, le separa automáticamente de toda comunicación personal directa con los seres materiales finitos y otras inteligencias creadas inferiores. Y todo esto requiere arreglos para establecer contacto y comunicación con sus múltiples criaturas, tales como han sido establecidos, primero, en las personalidades de los hijos de Dios paradisiacos, quienes, aunque perfectos en divinidad, también participan a menudo de la naturaleza de carne y hueso misma de las razas planetarias, haciéndose uno de vosotros y uno con vosotros. De este modo, por decirlo así, Dios se hace hombre, como ocurrió en la encarnación de Micael, quien fue llamado indistintamente Hijo de Dios e Hijo del Hombre. Y segundo, existen las personalidades del Espíritu Infinito, las varias órdenes de huestes seráficas y otras inteligencias celestiales que se acercan a los seres materiales de origen inferior y de tantos modos les ministran y sirven. Y tercero, existen los impersonales monitores misteriosos, los ajustadores del pensamiento, el don auténtico del gran Dios mismo, enviados para morar en seres como los humanos de Urantia, enviados sin anuncio ni explicación. Descienden de las alturas de la gloria en profusión interminable, para favorecer y morar en las mentes humildes de esos mortales que poseen la capacidad de tener conciencia de Dios o la potencialidad para ello. De estos modos y de muchos otros, de maneras desconocidas para vosotros y que escapan completamente a la comprensión finita, el Padre Paradisiaco voluntaria y amorosamente con desallende y de otras maneras modifica, diluye y atenúa su infinitud a fin de poder acercarse a las mentes finitas de sus hijos criaturas. Así pues, mediante una serie de distribuciones de personalidad que son cada vez menos absolutas, el Padre Infinito consigue disfrutar de un contacto estrecho con las diversas inteligencias de los muchos dominios de su vasto universo. Todo esto ha hecho Él y aún hace, y continuará haciendo por siempre, sin disminuir en lo más mínimo el hecho y la realidad de su infinidad, su eternidad y su primacía. Estas cosas son absolutamente verdad pese a la dificultad de su comprensión, al misterio en que están envueltas, o a la imposibilidad de ser plenamente comprendidas por criaturas tales como las que habitan en Urantia. Puesto que el Padre primero es infinito en sus planes y eterno en sus propósitos, es intrínsecamente imposible para cualquier ser finito llegar a aprender o a entender jamás estos planes y propósitos divinos en su plenitud. El hombre mortal puede atisbar los propósitos del Padre solo de cuando en cuando, aquí y allá, según se revelan en relación con el desenvolvimiento del plan de ascensión de la criatura en sus niveles sucesivos de progresión en el universo. Aunque el hombre no puede abarcar el significado de la infinidad, el Padre Infinito con seguridad comprende plenamente y abraza amorosamente toda la finitud de todos sus hijos en todos los universos. El Padre comparte la divinidad y la eternidad con gran número de seres elevados del paraíso, pero nos preguntamos si la infinidad y la consiguiente primacía universal las comparta plenamente con otros que no sean sus asociados coordinados de la Trinidad del paraíso. La infinidad de la personalidad debe, por fuerza, abarcar toda la finitud de la personalidad, de aquí la verdad, verdad literal, de la enseñanza que declara que en él vivimos y nos movemos y tenemos nuestro ser. Ese fragmento de la deidad pura del Padre Universal que mora en el hombre mortal es parte de la infinidad de la primera fuente y centro, el Padre de los Padres. La perfección eterna del Padre. Aun vuestros antiguos profetas comprendieron la naturaleza eterna, sin principio ni fin, la naturaleza circular, del Padre Universal. Dios está literal y eternamente presente en su universo de universos. Él habita el momento presente con toda su majestad absoluta y su eterna grandeza. El Padre tiene vida en sí mismo, y esta vida es vida eterna. A través de las edades eternas ha sido el Padre quien da a todos vida. Hay una infinita perfección en la integridad divina. Yo soy el Señor, yo no cambio.
Nuestro conocimiento del universo de universos revela no solo que Él es el Padre de las luces, sino también que en su dirección de los asuntos interplanetarios no hay variabilidad ni sombra de mutación. Él declara el fin desde el principio. Él dice, mi parecer perdurará, haré todo lo que me complazca según el eterno propósito que me propuse en mi Hijo. Así son pues los planes y propósitos de la primera fuente y centro como Él mismo, eternos, perfectos y por siempre inmutables. Hay una finalidad de integridad y una perfección de plenitud en los mandatos del Padre. Todo lo que Dios hace será para siempre, nada se le puede agregar ni quitar. El Padre Universal no se arrepiente de sus propósitos originales de sabiduría y perfección. Sus planes son firmes, su parecer inmutable, mientras que sus acciones son divinas e infalibles. 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. La perfección de la divinidad y la magnitud de la eternidad están por siempre más allá de la plena comprensión de la mente circunscrita del hombre mortal. Tal vez parezca que las reacciones de un Dios inmutable, en la ejecución de su eterno designio, varían de acuerdo con la actitud cambiante y las mentes volubles de sus inteligencias creadas, es decir, que pueden variar aparente y superficialmente, pero debajo de la superficie y más allá de todas las manifestaciones externas, se mantiene presente el propósito inmutable, el plan sempiterno, del Dios eterno. Allá en los universos, la perfección ha de ser necesariamente un término relativo, pero en el universo central y especialmente en el paraíso, la perfección no está diluida, en ciertas fases llega a ser absoluta. Las manifestaciones de la Trinidad varían la exposición de la perfección divina, pero no la atenúan. La perfección primordial de Dios no consiste en una rectitud asumida, sino más bien en la perfección inherente de la bondad de su naturaleza divina. Él es final, completo y perfecto. No hay cosa que falte en la belleza y perfección de su carácter recto. El esquema entero de las existencias vivientes en los mundos del espacio se centra en el propósito Dios es eterna e infinitamente perfecto, no puede personalmente conocer la imperfección como experiencia propia, pero sí comparte la conciencia de la entera experiencia de imperfección de todas las criaturas forcejeantes de los universos evolutivos de todos los hijos creadores paradisiacos. El toque personal y liberador del Dios de la perfección sobrecoge el corazón y envuelve la naturaleza de todas esas criaturas mortales que han ascendido al nivel universal de discernimiento moral. De esta manera, así como mediante los contactos de la presencia divina, el Padre Universal participa realmente en la experiencia de la inmadurez y la imperfección en la carrera evolutiva de todos los seres mortales de todo el universo. Las limitaciones humanas, el mal potencial, no son parte de la naturaleza divina, pero la experiencia mortal con el mal y todas las relaciones del hombre con ello son ciertamente una parte de la autorrealización en constante expansión que tiene Dios en los hijos del tiempo, criaturas de responsabilidad moral que han sido creadas o evolucionadas por cada hijo creador que sale del paraíso. La justicia y la rectitud. Dios es recto, por lo tanto, es justo. El Señor es recto en todos sus caminos. Acento no he hecho sin causa todo lo que he hecho, dice el Señor. Los juicios del Señor son totalmente verdaderos y justos. Las acciones y realizaciones de sus criaturas no pueden influir la justicia del Padre Universal porque no hay iniquidad en el Señor nuestro Dios, ni favoritismo de personas, ni aceptación de ofrendas. Cuán fútil hacer apelaciones pueriles a semejante Dios para modificar sus inmutables decretos de manera que podamos evitar las consecuencias justas de la operación de sus sabias leyes naturales y sus rectos mandatos espirituales. No os engañéis, no es posible mofarse de Dios, porque lo que el hombre siembra, eso también segará.